Hay libros que no se pierden, se ocultan. Textos que no fueron destruidos por el tiempo, sino enterrados por decisión humana. Escritos que sobrevivieron siglos no porque fueran aceptados, sino porque alguien temió lo que contenía. El libro de Enoc es uno de ellos. Un texto antiguo que habla de ángeles que descendieron a la tierra, de conocimientos prohibidos entregados a la humanidad, de gigantes que caminaron entre los hombres y de un juicio divino que no aparece en la Biblia moderna. No es un mito aislado, no es una leyenda apócrifa sin importancia. Es un libro citado por la propia Biblia, respetado por comunidades antiguas y eliminado del canon oficial cuando sus revelaciones se volvieron demasiado incómodas. Esta no es solo la historia de un libro prohibido, es la historia de una verdad que nunca debiste leer. Hay historias que no encontrarás en los libros, verdades ocultas tras capas de silencio y olvido, casos que desafiaron la justicia, retaron a la ciencia o simplemente nunca debieron ser contados. Gracias por acompañarnos en este viaje por los rincones más oscuros de la vida real. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Soy Manuel Fernández y esto es Expediente Sombra, historias reales desde el lado oscuro de la verdad. ¿Quién fue Enoc y por qué su historia es peligrosa? Enoc no fue un profeta cualquiera. Según el Génesis, fue el séptimo patriarca después de Adán, un eslabón en una cadena genealógica que conecta el alba de la humanidad con el mundo prediluviano. Pero hay algo profundamente inquietante y anómalo en su relato bíblico, algo que lo separa de todos los demás. Y caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. En un texto donde cada vida se registra meticulosamente con un "y murió", Enoc es la única excepción. No hubo tumba, no hubo despedida, simplemente dejó de estar. Y esto es solo el comienzo, porque lo que el texto prohibido añade a esta historia es lo que realmente inquieta. El libro de Enoc, el texto apócrifo que nunca entró en la Biblia occidental, explota esta anomalía y la convierte en la puerta de entrada a un secreto monumental. En sus páginas no se habla de un simple llevarse. El texto describe lo que podría interpretarse como un traslado forzoso por parte de dos seres de aspecto imponente y luminoso. Algunos investigadores sugieren que no fue un éxtasis místico, sino una especie de misión. Según este manuscrito antiguo, Enoc fue llevado a través de los cielos. Le mostraron los mecanismos ocultos de la creación, los depósitos de los vientos, las cámaras de los relámpagos, el recorrido de los astros. Y luego, según el relato, lo usaron como mensajero. Su papel habría sido transmitir una sentencia de condena divina a los propios ángeles rebeldes llamados los vigilantes. Una de las interpretaciones más inquietantes del texto es esta. Enoc no sería solo un intermediario de oración, sino una especie de testigo en un juicio celestial. Tuvo acceso, según el relato, a una realidad detrás de la realidad. Vio la infraestructura del cosmos y conoció los nombres y los crímenes específicos de seres que, en teoría, deberían ser incorruptibles. Pero aquí viene el primer gran quiebre, porque lo que Enoc revela sobre esos ángeles cambia por completo la historia que conocemos. Si el relato de Enoc contiene alguna verdad, entonces la humanidad no estaría sola en su caída. Algunas lecturas del texto sugieren que fuimos víctimas y partícipes de una corrupción que comenzó en un nivel superior. Su misteriosa desaparición final, en esta interpretación, no sería un premio, sino el cierre de un caso. Un testigo con ese conocimiento, según esta lógica, no podría permanecer entre nosotros.
fue retirado del archivo activo de la historia. Y eso lleva a una pregunta inquietante. ¿Qué tan explosivo debe ser un testimonio para que la única salida sea hacer desaparecer al testigo? Hablemos de los vigilantes, los ángeles que desobedecieron. El núcleo más perturbador del libro de Enoc no es un Dios distante, sino la historia de los vigilantes. Este relato para muchos estudiosos desmonta la idea tradicional de los ángeles como meros mensajeros y coros celestiales. Los vigilantes son los Irin. Eran, según el texto, una orden específica, una unidad de observación desplegada en los confines de la creación. Su mandato era claro: observar, no interactuar; vigilar, no intervenir. Pero lo que el texto describe no es una caída por ambición como el relato luciferiano posterior. Se presenta más bien como una deserción masiva y premeditada. El manuscrito cuenta como 200 de estos seres, bajo el liderazgo de Semayasa, tomaron una decisión colectiva en la cima del monte Hermón. Hicieron un juramento, un pacto, para compartir la culpa y actuar como uno. Y este detalle es clave, porque no fue un acto espontáneo, fue una operación concertada, y el propósito es lo más perturbador. El texto es explícito en un punto: tomaron para sí mujeres humanas. Pero reducirlo a un pecado de pasión, según muchos investigadores, sería perder la perspectiva más siniestra. Estos no eran seres humanos con impulsos. El relato los presenta como inteligencias superiores que habrían observado la evolución humana desde el principio. Su elección dentro de la lógica del texto fue deliberada. Una lectura alternativa plantea que, al unirse a lo humano, no buscaban solo compañía. Algunos estudiosos del texto apócrifo sugieren que buscaban alterar algo fundamental de la creación. Las mujeres, en esta interpretación, no fueron solo consortes, sino las portadoras iniciales de lo que algunos han llamado un experimento no autorizado. Los vigilantes, según esta versión, habrían cruzado una frontera ética. No solo rompieron una ley divina, sino que iniciaron lo que podría leerse como una contaminación simbólica de la especie humana, mezclando lo celestial con lo terrenal. Su desobediencia dentro del relato no sería un simple pecado, sino el inicio de una operación cuyas consecuencias resonarían hasta el fin de los tiempos. Hablemos de los Nephilim, los gigantes que no debieron existir. De la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas, según el libro de Enoc, nacieron los Nephilim. La traducción común de gigantes es engañosamente simple. El texto no los presenta como humanos grandes, los describe más bien como una nueva categoría de ser, híbridos, una mezcla de origen divino y terrenal. El libro de Enoc no los retrata como seres mitológicos, sino como una especie de desequilibrio vivo. Pero lo verdaderamente inquietante no es su origen, sino lo que provocaron. El texto detalla un apetito insaciable. Consumían las cosechas que los hombres trabajaban, luego el ganado, y cuando ya no quedaba nada, según el relato, volvieron su hambre hacia los propios humanos. Una forma de leer esto es que no eran conquistadores buscando poder, sino consumidores en una cadena donde la humanidad se habría convertido en el eslabón más bajo. Su violencia dentro del texto no era táctica, sino casi ecológica. Aquí es donde el libro de Enoc proporciona lo que algunos investigadores consideran la pieza faltante del rompecabezas bíblico, y plantea una pregunta incómoda. ¿Y si el diluvio no fue solo un castigo, sino una operación de limpieza? La narrativa canónica del Génesis habla de la maldad del corazón humano, pero Enoc sugiere algo diferente: que la maldad había mutado en algo más concreto y peligroso. Una lectura del texto apócrifo indica que existía una corrupción, quizás espiritual, quizás simbólica, que se había extendido por toda la tierra a través de los Nefilim. La humanidad no era solo moralmente corrupta, según esta interpretación, estaba, de alguna manera, contaminada. Si esta historia ya te está dejando pensando, quédate hasta el final,
porque lo que viene es aún más perturbador. Me interesa saber qué piensas tú. ¿Crees que el diluvio pudo tener otro propósito? El diluvio en esta lectura deja de ser un simple acto de ira divina. Algunos estudiosos lo interpretan como una solución de contención, un hard reset planetario para erradicar una anomalía que amenazaba con consumir toda la creación. Dios, en esta versión, no solo sería el juez, sino el médico que aplica la cirugía más radical para salvar al paciente. Esta perspectiva convierte el relato del Génesis en la versión oficial, mientras que el de Enoc sería, metafóricamente hablando, el informe forense completo. Hablemos del conocimiento prohibido, el verdadero crimen de los vigilantes. Si la hibridación fue el primer crimen según el texto, la transferencia de conocimiento es presentada como el delito capital. El libro de Enoc es meticuloso al enumerar no solo los nombres de los ángeles caídos, sino su especialización técnica. Esto no es una simple lista de pecados. Muchos investigadores lo ven como un catálogo de conocimientos que, según el texto, fueron entregados antes de tiempo. Azazel, por ejemplo, no enseñó espiritualidad. El texto dice que enseñó metalurgia avanzada y fabricación de armas, espadas, cuchillos, escudos, corazas. Una interpretación inquietante es que esto representa la entrega de la ciencia de la guerra a una humanidad que aún no comprendía sus consecuencias. Otros vigilantes, según el manuscrito, enseñaron astronomía, astrología, botánica, farmacología secreta, cosmética, alquimia y los secretos de la hechicería. Y aquí es donde todo cambia, porque este no fue un acto de benevolencia, o al menos así lo sugiere el texto. Una lectura alternativa plantea que no buscaban iluminar, sino crear dependencia. Al entregar conocimientos que la humanidad no estaba preparada para manejar éticamente, la convirtieron, según esta visión, en una civilización tecnológicamente avanzada, pero espiritualmente huérfana. El pecado mayor, por lo tanto, no habría sido la lujuria, sino la arrogancia del conocimiento. Creían, según el relato, que podrían dirigir la evolución cultural a su antojo, saltándose los tiempos naturales. Esto contradice radicalmente la idea de una revelación divina gradual y controlada. Enoc describe, o al menos así lo interpretan muchos, un momento en que el propósito humano fue secuestrado y desviado. ¿Por qué fue eliminado del canon bíblico? La exclusión del libro de Enoc del canon bíblico occidental es para muchos uno de los actos de censura más exitosos de la historia. Pero no fue instantáneo. Durante siglos fue ampliamente leído, respetado y citado como escritura por varias figuras claves. La epístola de Judas, dentro del Nuevo Testamento, lo referencia directamente. Los esenios de Qumran, los mismos de los rollos del Mar Muerto, lo atesoraban entre sus manuscritos más sagrados. Y la iglesia etíope lo mantiene en su canon hasta hoy. Entonces, ¿qué sucedió? No hubo un solo concilio que dijera eliminemos a Enoc. La realidad histórica es más gradual. Con el paso de los siglos, distintos concilios y autoridades religiosas fueron delimitando qué textos serían considerados canónicos. Y el libro de Enoc quedó fuera de esta selección en gran parte del mundo cristiano. Pero, ¿por qué? Las razones no fueron declaradas abiertamente, pero una lectura del texto revela pistas. Introduce una jerarquía celestial compleja y conflictiva. Vigilantes, arcángeles, el Hijo del Hombre, que desdibuja la narrativa simple de un Dios único y una creación ordenada. Presenta a los ángeles no solo como seres perfectos, sino como entidades con libre albedrío, pasiones y capacidad de error. Ofrece una explicación externa para el origen del mal. Los vigilantes, que competía con la doctrina del pecado original. En resumen, el libro de Enoc planteaba demasiadas preguntas incómodas. Para muchos historiadores, fue más seguro declararlo no inspirado y relegarlo a la sombra. Enoc, los ovnis y la lectura moderna. Una de las razones por las que el libro de Enoc resuena tanto hoy es el inquietante parecido entre sus visiones y los relatos contemporáneos de fenómenos anómalos. Cuando Enoc describe su viaje celestial, no habla de alas y arpas.
Habla de ser subido a un carro de fuego que rugía como leones, de ser transportado a casas de cristal que flotaban en el aire, de ver puertas en el cielo que se abrían y se cerraban. Imagínate estar en esta situación, ver lo que él describe sin tener el lenguaje para explicarlo. Eso cambia cómo lees este texto antiguo. El lenguaje es arcaico, pero la semiótica es sorprendentemente similar a miles de testimonios modernos de encuentros con ovnis. Vehículos luminosos, portales dimensionales, entidades no humanas. Esto lleva a una pregunta que muchos investigadores se hacen. ¿Y si Enoch no estaba describiendo una teofanía en el lenguaje de su tiempo, sino un encuentro con una inteligencia no humana avanzada? Se trata de sustituir ángel por extraterrestre. Se trata de reconocer que el patrón del encuentro es constante a través de los milenios. Hablemos del juicio de los vigilantes como una advertencia. El libro de Enoch no es una glorificación de los rebeldes, es más bien un acta de acusación. El destino de los vigilantes, según el texto, no es la redención, sino un castigo ejemplar. Son encadenados y arrojados a un abismo. Sus hijos, los Nephilim, se convierten en espíritus malignos. Finalmente serán arrojados a una hoguera. Su destrucción es total. El mensaje, al menos en la lógica interna del texto, es claro. La transgresión de los límites tiene consecuencias. Si crees que estos temas merecen ser explorados sin censura, me interesa saber qué piensas tú. ¿Crees que el libro de Enoch fue eliminado para proteger la fe o para ocultar algo más grande? Pero la advertencia va más allá, porque hoy la humanidad está alcanzando umbrales similares. Inteligencia artificial, manipulación genética, investigación de fenómenos aéreos no identificados. Tal vez el libro de Enoch no habla solo del pasado. Tal vez es una advertencia cíclica. El libro de Enoch no da respuestas cómodas. Te deja con una pregunta flotando en el aire como una sombra que no se disipa. ¿Qué pasa cuando el conocimiento llega antes que la sabiduría? ¿Qué pasa cuando cruzamos una línea sin saber que está trazada? Enoch, según el texto, vio los mecanismos del cielo. Los vigilantes rompieron el orden. Los Nephilim consumieron la tierra. Y el diluvio borró todo para empezar de nuevo, pero sin el informe completo. Ese informe eres tú quien lo tiene ahora. Y lo que hagas con él, esa es otra historia. Si este contenido te llegó, compártelo con alguien más. Déjanos tu comentario, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo hace posible que sigamos explorando estas historias. Esto fue Expediente Sombra. Mi nombre es Manuel Fernández. Nos escuchamos en el próximo episodio desde otra sombra. Muchas gracias.